En este video vamos a ver cómo configurar dos llaves foráneas hacia una misma tabla en Entity Framework Core. La idea es que aquí yo voy a tener dos tablas, una de mensaje y una de usuario. Y en mensaje yo tengo el usuario emisor del mensaje, es decir, el usuario que envía el mensaje, y el usuario receptor del mensaje. Como puedes ver, esos dos campos van a representar una llave foránea y ambos van a ir hacia mi tabla de usuario. Entonces, vamos a ver que tenemos que hacer una configuración especial para que esto funcione. Vamos a ver primero la estructura del proyecto. Esta es una simple aplicación de consola, aunque lo que aprendamos aquí lo vas a poder aplicar en cualquier aplicación de .NET, como por ejemplo ASP.NET Core. Aquí tenemos el cuerpo del mensaje, esto es de nuevo en la clase mensaje. Tenemos una propiedad de navegación, usuario emisor, que me trae la información del emisor del mensaje, y usuario receptor, que me trae la información del usuario que recibió el mensaje. Luego tenemos la clase usuario, donde tenemos ID, nombre, mensajes enviados y mensajes recibidos. Es decir, a partir de esas propiedades yo puedo, desde un usuario, obtener los mensajes que éste ha enviado y los mensajes que éste ha recibido. Luego, en el Application DB Context tenemos el onConfiguring, donde yo estoy utilizando SQL Server, y aquí yo estoy configurando mis dos tablas de usuarios y mensajes. Luego, en la clase Program, aquí tenemos un pequeño demo de nuestra aplicación. Yo estoy instanciando tres usuarios, dos que van a ser emisores y uno receptor, y aquí yo tengo el Application DB Context, estoy creando una base de datos, estoy agregando los usuarios hacia la base de datos, y luego estoy agregando dos mensajes. Y fíjate que los emisores son emisor y emisor 2, y en el caso del receptor va a ser siempre el mismo usuario, este usuario que estamos creando acá. Y aquí le estamos mandando un mensaje a cada uno. Es decir, un cuerpo de mensaje en cada mensaje. Luego agregamos eso y guardamos cambios. Vamos a ver que esto no va a funcionar porque hay una primera configuración que tenemos que hacer. Y resulta que, como yo tengo dos llaves foráneas hacia la misma tabla, Entity Framework Core requiere que yo manualmente identifique la relación entre estas llaves foráneas que tenemos acá y estas propiedades de navegación que tenemos acá. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, a través del API Fluente. Vamos a ir para allá. Vamos a venir acá y cuando hablamos del API Fluente nos referimos a un método que se llama onModel_Creating, que es este que tenemos acá. Aquí debajo de este baseOnModel yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo configurar manualmente la relación entre mensaje y usuario, pero esto lo vamos a hacer dos veces, claro, porque son dos llaves foráneas, la de usuario emisor ID y la de usuario receptor ID. Vamos a empezar por usuario emisor ID, vamos a venir acá y vamos a decir modelbuilder.entity y vamos a trabajar con mensaje, con la entidad mensaje. Vamos a decir que mensaje tiene un usuario. Vamos a decir aquí emisor, usuario emisor. Y un usuario emisor tiene muchos mensajes, por eso vamos a decir with many, realmente era with many. Y vamos a decir aquí mensajes enviados. Un emisor envía mensajes, por eso estoy diciendo aquí mensajes enviados. Y vamos a decir aquí has foreign key. Aquí es donde yo voy a configurar cuál es el foreign key. Yo voy a decir usuario emisor ID. Y aunque no hemos terminado, yo voy a configurar la otra llave foránea. Porque yo quiero que veamos un error que va a ocurrir si se me olvida dar un paso que yo no di en este bloque de código. Vamos a decir mensaje. Y vamos a hacer lo mismo pero para el receptor. Yo voy a decir has1. Usuario receptor with many. Un usuario receptor tiene muchos mensajes recibidos, claro, porque es el receptor y por tanto recibe. Luego has foreign key y vamos a decir aquí usuario receptor ID. Pareciera que todo está bien porque ya he hecho la configuración que me ha pedido. Sin embargo, si yo presiono control F5 vamos a ver que tenemos otro error más. ¿Y qué hay con este error? Pues este error me indica que yo tengo que especificar qué va a ocurrir en caso de que haya un borrado. Es decir, si un usuario es borrado, ¿qué va a pasar con el mensaje? ¿Se va a borrar el mensaje? ¿No va a pasar nada? ¿Va a ocurrir un error? ¿Se va a colocar como nulo este campo? Eso depende ya de la lógica de negocio de tu aplicación. Por ejemplo, en mi caso, en mi aplicación de mensajes, digamos que yo pienso que yo no quiero que porque un usuario sea borrado, se borre el mensaje, porque si el usuario emisor es borrado, igual yo quiero que el receptor tenga su mensaje. Yo no quiero que el receptor de repente se le desaparezca un mensaje de su bandeja de entrada. Del mismo modo, solamente porque un receptor sea eliminado, no quiere decir que yo quiera eliminar
de la bandeja de enviados del usuario emisor dicho mensaje. Así que yo lo que voy a hacer es que yo voy a colocar esto como nullable, es decir que estos campos van a ser opcionales, van a poder ser nulo, y ahora yo voy a configurar que si un usuario es eliminado, yo quiero guardar como nulo, quiero colocar nulo aquí en usuario emisor ID, y si este es receptor, quiero colocar como nulo usuario receptor ID. Vamos a hacer esto. Vamos a ver que esto es cuestión de venir acá. Y el paso que yo te decía que me faltaba era decir aquí onDelete. Con onDelete yo puedo definir el comportamiento que yo quiero que ocurra en caso de que un usuario sea borrado. Por ejemplo, yo puedo decir restrict, que significa arroja un error si tú eliminas un usuario y hay un mensaje que hace referencia a dicho usuario. En mi caso yo no quiero eso. En mi caso yo lo que quiero hacer es decir client_set_null para decir que el campo correspondiente aquí va a ser nulo. Por ejemplo, este se va a hacer nulo. Perfecto. Y yo voy a hacer exactamente lo mismo acá. En el caso del receptor, vamos a borrar esto y vamos a pegar esto acá. Y ya eso es todo. Ya con eso yo puedo presionar control F5 y vamos a ver que no vamos a tener ningún error. Pero yo quisiera que observemos qué pasa cuando borramos un usuario. Yo quiero que veamos qué configuraciones hay que hacer en un cliente cuando tenemos un campo nulo en el caso de una llave foránea. Porque eso es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de programar nuestras aplicaciones. Vamos a ver que ya con eso yo tengo data en la base de datos. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a venir acá y yo voy a escribir en la consola los mensajes del usuario receptor, es decir, los mensajes de ese usuario. Así que yo voy a venir acá y yo voy a inicializar otro context. Yo voy a decir context new application dbContext y vamos a venir por acá y yo voy a decir var usuario receptor igual a context usuarios include. Yo quiero incluir la información de los mensajes recibidos, es decir, yo quiero incluir los mensajes recibidos y después yo voy a decir then include porque quiero incluir la información del usuario emisor, el usuario que envió el mensaje. Luego yo voy a decir single y vamos a decir acá x.id igual receptor.id. Punto y coma por acá. Y déjame colocar eso en otras líneas para que se visualice todo un poquito mejor. Vamos a decir esto aquí y este single acá. Digo single porque yo solamente espero que haya un registro cuyo ID sea el ID de ese usuario. Luego, yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear un pequeño método local acá, el cual simplemente va a iterar los mensajes y los va a colocar en consola. Así que yo voy a decir void mostrar mensajes recibidos, vamos a escribir esto bien, recibidos, un enumerable de mensaje y vamos a decir mensajes y luego yo voy a decir for each var mensaje in mensajes y yo quiero que veamos algo. Yo voy a decir aquí var nombre usuario emisor y yo tengo que tener en cuenta que es posible que este campo de acá sea nulo. Y como esto puede ser nulo, pues puede ser que no tengamos un nombre de usuario. Así que aquí yo tengo que colocar una lógica que tome en cuenta el hecho de que usuario emisor puede ser nulo. Así que yo voy a decir mensaje.usuario emisor, signo de interrogación, punto nombre, dos signos de interrogación. Y aquí yo voy a colocar, vamos a colocarlo así, usuario eliminado. Punto y coma acá. ¿Qué es esto? Yo lo que estoy diciendo es, el nombre del usuario emisor va a ser este valor nombre que viene de usuario, pero si esto es nulo, entonces evalúame esta expresión que tenemos acá, es decir, el valor de nombre de usuario emisor va a ser o el nombre del usuario, pero si esto es nulo va a ser entonces el string usuario eliminado. Así, el mensaje no se pierde y nuestra aplicación también maneja el hecho de que posiblemente el usuario emisor del mensaje haya sido borrado. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo decir console writeLine y yo voy a decir acá string interpolation por aquí y yo quiero decir el usuario y vamos a colocar nombre usuario emisor. Te ha enviado el mensaje y vamos a colocar aquí mensaje cuerpo mensaje, punto y coma por acá. Ahora yo voy a utilizar este método, lo voy a utilizar acá y voy a decir mostrar mensajes recibidos y yo voy a decir usuario receptor mensajes recibidos, punto y coma por acá. Y vamos a ver que esto funciona.
vamos a ver que aquí yo tengo el usuario emisor 1 te ha enviado el mensaje que lo que, y el usuario emisor 2 te ha enviado el mensaje cómo te va. Y vamos a ver que todo eso está bien, pero sería más interesante ahora hacer una prueba en la cual borremos a uno de los dos usuarios emisores. Vamos a hacer eso. Vamos a venir acá. Yo voy a copiar esto y lo voy a repetir acá. Aquí yo quiero colocar un console log para que se entienda un poquito la prueba. Console write line. Prueba antes de borrar. Y aquí yo voy a copiar esto y lo voy a traer para acá. Y voy a decir prueba después de borrar. Y ahora aquí yo voy a venir y voy a borrar a un usuario emisor. Yo voy a decir context.remove emisor context save changes. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Pues que yo estoy borrando un usuario y de nuevo estoy tratando de cargar los mensajes del usuario receptor. Solo que ahora, como estoy borrando al emisor, entonces este campo de emisor ID se va a hacer nulo y por tanto yo quiero ver que mi aplicación efectivamente funcione a pesar de que una llave foránea ya no está incluida, es decir, es nula. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo presionar control F5 y vamos a ver que ahora nuestra aplicación sigue funcionando. Fíjate que antes de realizar el borrado yo tengo el usuario emisor 1 te ha enviado un mensaje y el usuario emisor 2 te ha enviado un mensaje. Sin embargo, después de borrar yo tengo el usuario eliminado te ha enviado un mensaje. Es decir, nuestra aplicación sigue funcionando a pesar de que un usuario ha sido eliminado. Lo que significa que se ha perdido la relación entre mensaje y usuario, o mejor dicho, se ha nulificado, se ha hecho nulo el campo de usuario emisor ID. Y de todos modos, nuestra aplicación es lo suficientemente robusta como para tomar eso en cuenta y mantener el mensaje. Sin embargo, mostrar que el usuario ha sido eliminado y por tanto no tenemos información acerca de este. Así que como puedes ver, para configurar dos llaves foráneas hacia la misma tabla tenemos que realizar la siguiente configuración. Tenemos que realizar la configuración de la llave foránea manualmente y además tenemos que definir qué va a pasar en caso de que la entidad con la llave primaria sea borrada, ya sea que queramos hacer una restricción como vimos hace un momento o podemos hacer nulo el valor del campo de la llave foránea. Muchas gracias.